Hey, ¿qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Hoy vamos a ver algo muy importante que me preguntaron en el directo de ayer, así que muchas gracias por estar conectados. Llegamos a 45 conectados y ha estado muy bueno. Gracias por sus comentarios y todo. Y durante el directo me preguntaron: Sol, ¿es mejor una Holy Knight o es mejor una Crowwas? ¿Cómo es esto? ¿Cuáles son las variables que tomarías en cuenta para comprarlo? ¿Se podrían combinar? Etcétera, etcétera, etcétera. Me pareció muy interesante su pregunta. Y más que nada porque hay muchas armaduras que te dan bonus. Aparte del bonus de llevarlo al más 7 y ponerle su bonus normal de Strength, Destreza, HP, MP o Inteligencia. También te dan otros bonus. Y hay muchas armaduras muy interesantes y te los voy a mostrar hoy día. Y vamos a hacer una comparativa. Sin embargo, como yo soy Warrior, lo vamos a hacer en Warriors. Si quieres verlo en Rogue, en Priest o en otros personajes, pues déjamelo aquí abajo, que sería muy interesante analizarlo. Pero hoy lo vamos a ver de una manera muy general, todas estas armaduras, cómo craftearlas y cómo conseguirlas. Así muy rápido para que lo tengas muy grabadito y también puedas escoger qué ítems son los que te gustan más y que te van a ayudar muchísimo a cumplir tus objetivos. Entonces, si no has visto el directo, ya sabes a dónde ir en mi canal y mira lo que está chulísimo. Y por favor déjame tu feedback en la parte de abajo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pausamos el videito. Y primera armadura. O sea, todos sabemos que existe la Shitting Shell, que es la armadura más fuerte del juego. Pero es la armadura normal de toda la vida, la armadura más fuerte. Pero luego salieron nuevas armaduras, que pues apareció la Dragon Scale Armor, que también creo que es una armadura que se puede considerar, o sea, te la dropean, no la tienes que craftear, te la dropean en Boro o en Balrog de CZ. Entonces pues te dedicas a farmear y te la dropea. Además te puede dropear esto haciendo el quest de Mithril. Entonces una vez que tú farmeas, lo compras en Merchant o pues lo canjeas a través del quest de Mithril, vas a tener estas armaduras. Pero básicamente, ¿qué es lo que te da estas armaduras? Aquí podemos ver EU gradeado más 7, te da el típico bonus Strange 12, pero te da otras opciones adicionales que podemos ver aquí. Te da, miren, HP bonus 750, MP 500, Heal y Strange 8 puntos y mucha defensa elemental para que te vayas a pelear con los magos y súper genial. Sin embargo, te da muy poca defensa, te da básicamente un poquito más que la Shitting Shell. Lo bueno que sí es muy fácil conseguirlo. Entonces si tú entras al juego, si tú estás regresando después de mucho tiempo, te haces las quests un par de semanas, consigues tu ropita, la gradeas y listo, nada más. Muy fácil conseguir y te da un bonus muy adicional de la Shitting Shell normal de toda la vida. Te da mucho HP, te da Strange, te da bonus de defensa elemental y te viene genial. La siguiente armadura que tenemos es esta, que muy pocos la conocen, o al menos yo no la conocía y recién la he visto, que es la Secret Warrior Helmet. Bueno, el Secret Warrior Set. Entonces, yo lo he gradeado más 7 y te da 12 de Strange bonus, pero los bonus adicionales que te dan al completar el set, algo que también me estaba olvidando decirlo, es que necesitas completar todo el set para que te den todos estos bonus. Quizás alguna pieza la quitas y se disminuye un bonus, pero lo más importante es juntar todo el set para que te den todos estos bonus completos. Me dejo entender. Entonces, este set es muy bueno. Porque miren cuánto HP te da 750 de HP. Casi, o sea, es igual que el HP del Dragon Scale, del set Mithril. Sin embargo, miren cuánto MP te da, 800 puntos adicionales de MP, que viene espectacular para un Warrior, para que no se le acabe el maná tan rápido, para que no tenga que repotear rápidamente. Viene genial. Te dan 2 puntos adicionales a comparación del Dragon Scale, Heal bonus 10, Strange bonus 10, y te dan 5 puntos en cada defensa elemental a comparación del Dragon Scale. Acá te dan 15 de defensa elemental de flama, hielo, trueno, poción, curse, maldición y daño mágico. Pero en el Dragon Scale te dan 10 de todo. Entonces mucho más bueno. Y seguramente alguien me preguntará: pero Sol, ¿cómo es que se ve ese ítem? Ese ítem se ve muy similar a Crowwas,
muy similar a Crobat, pero como que le da ese detalle muy genial, muy épico, se ve espectacular. A mí me encanta, el Crobat se ve azul de toda la vida, pero el Warrior se ve como un toque dorado, un toque añejo, se ve chulísimo. Pero, ¿cómo se consigue estos ítems? Porque también he querido investigar cómo se consiguen y los tengo aquí. Se consiguen haciendo esto, o sea, crafteándolo básicamente. O incluso lo podemos ver aquí en Cobugda. Listo, entramos en la parte de manufactura. He hecho un video analizando el Cobugda para que tú también puedas investigar, puedas obtener la información del Knight Online a través de esta página. Y básicamente lo crafteas. Necesitas 2 Ancient Weapon Fragment, 7 Special Blade. Tienes que comprar esto. Esto lo compras en Sundries. Creo que está 1.100.000. Lo compras. 4 cadenas, un tinte, 7 piedras semipreciosas, un Connected Iron y un Dan Burite. Eso. Que básicamente te lo dan al romper armaduras High Class o armas High Class o incluso armas únicas. Entonces vas al NPC Chosin, juntas todo y te puede dropear estas armaduras de aquí que se ven espectaculares. Sin embargo, te da muy buen bonus. Pero el problema es que te dan la misma defensa del Dragon Scale en Warrior. Estoy hablando en Warrior. De repente, por ejemplo, en Rogue cambia mucho. El Dragon Scale y el Crowas cambian muchísimo. Entonces, en Warrior, pues, muy buenos bonos, pero la defensa igual que el Dragon Scale. Luego de esto tenemos las Rosetta. Que cómo se consiguen. Esto sí ya sale de mis habilidades, porque no sé cómo se consigue. Creo que tienes que... Bueno, compañeros, he estado buscando información sobre Rosetta para poder brindártela. No he encontrado, he buscado en videos de YouTube. Solamente gradean, solamente muestran los bonos y todo eso, pero no sé cómo se fabrica. Si tú lo sabes, por favor, déjalo aquí abajo. Lo que yo sé es que al romper gemas en el Chaotic Generator, pocas veces, te puede dropear un ítem el cual es necesario para crear estas armaduras, pero sinceramente no sé cómo se crea. He ido al NPC de Chosin y no me menciona ninguna receta para poder fabricar estas armaduras, entonces desconozco. Si tú sabes, por favor ponlo aquí abajo, pero eso no impide de que la podamos analizar. Y aquí está, te da un poquito más de defensa que las dos anteriores. Miren, 7.35 y esta te da 7.95. Hay una diferencia de 30 puntos. Además, pues te da 15 de Strange, que te dan 5 puntos adicionales de fuerza. Se mantiene el Heal que hemos visto del Secret Armor, pero reduce el HP bonus y el MP bonus. Y las resistencias también. Solo te da de hielo, de trueno y de magia. Entonces, pues sí, es un desbufeo, a comparación del Secret Armor, pero te da un poquito más de defensa. Por otro lado, también se ven espectaculares, con unos cachos tremendos, así que pues si algo tienes parecido a ello, pues cómprate la Rosetta Warrior o consíguela, que se ven muy geniales. Hay un personaje que está en el clan donde estoy y utiliza la Rosetta más 7 y se ve espectacular. Luego de esta yo creo que tenemos a la Crowas, que es espectacular. Me encanta porque te da muy buena defensa. Miren, ya subió demasiado, casi como 130 puntos adicionales a comparación de una Dragon Scale o una armadura Mithril. Te da mucha defensa, entonces eso hace que resistas mucho más contra el daño de Milis, que viene espectacular. Por eso resisto tanto en CZ, y eso que tengo las Crowas más 7. Claro, algunas veces si me matan, me llegan a matar muy rápido por los ítems que tienen. Sin embargo, vamos a analizarlas. Te da el 12 de Strength de toda la vida al más 7. Te da 600 y 600 de HP y MP a comparación de la Rosetta. Es lo mismo. Igual te da Heal y Stretch bonus a comparación de la Rosetta. Y pues 10 de defensa de glaciar, lightning y 20 de magic. O sea, es muy similar a la Rosetta. Sin embargo, te da mucha defensa, que viene a ser tremendo para poder pekear en CZ. La defensa te ayuda un montón, casi
130 puntos a comparación del Dragon Scale. Además, esto está muy barato y sí se puede conseguir hasta en +8 en Merchant, al menos en Ares, no sé si en otros servidores. Creo que en 10 se puede conseguir también al +8 en Merchant. Creo que estos ítems no se pueden utilizar en los nuevos servidores, Altar, Vega y Sirius. Crowwas no se puede utilizar, no sé si este ítem tampoco se puede utilizar. Díganmelo por favor acá abajo, pero lo que sí sé es que el Dragon Scale y el Mithril sí se pueden utilizar. Lo puedes conseguir a través del quest o a través del farmeo, aunque ahorita está full el farmeo y pues la realización de quest en Altar, Vega y Sirius. Esos no se pueden conseguir en esos servidores, entonces pues hay un tope, ¿no?, de poder, mejor entender. Entonces, si consigues la Mithril, genial. Luego creo que lo van a aperturar, no sé si este año, y la gente va a estar como loca buscando Crowwas. Entonces tú también puedes buscar y puedes estar a la altura de los demás jugadores. Y la última armadura que encontramos aquí es la Holy Knight Set. La Holy Knight Set, que vamos a analizarlo y te da 12 de Strength al +7 normal, te da 600 HP y 600 MP como el Crowwas y como el Rosetta. Pero aquí ya cambia la cosa porque te da 15 puntos de heal. 15 puntos de heal y 15 puntos de Strength. 15 puntos de heal, pues miren, te da casi un poquito más de 150 de HP. Que viene a ser genial con un día más con las joyas. Pues creo que sobrado llegas a 14.000 de HP si es que eres Warrior. Te da defensa de hielo, de trueno y magia. Pero lo más importante es la defensa. Miren cuánta defensa te da. 913. Y supera un poquito por creo que 50 puntos. Entonces si comparamos la Holy Knight en defensa con la Mithril, pues la Holy Knight la destroza al set Mithril. Entonces viene a ser espectacular. Pero claro, obviamente eso está ultra caro, ultra carísimo. Por ejemplo, en Ares esto lo vas a conseguir. Bueno, antes lo conseguías a 20 gold bars cada parte. Ahora lo vas a conseguir pues a 15 gold bars, 14 gold bars. Por ahí, y eso, porque ahorita está comenzando a subir los precios de nuevo. Me compré mi anillo Heroes Valor a 3 GBs y ahora está a 4 GBs. Entonces está subiendo los precios y seguramente puede que el GB se reduzca de precio. Pero el Holy Knight Set creo que es el set más fuerte en el juego. Sí es complicado de conseguirlo. Por ejemplo, podemos ir aquí. No hemos visto el Crowwas, ¿cómo se consigue? Tienes que comprar todas estas partes, 37731. Eso lo compras en Sundries y pues vas canjeando y te pueden tocar alguna de estas de aquí. Me dejo entender. Luego tenemos las Dark Knight Armors. Estas de aquí, pero claro, esto ya para craftearlo está mucho más complicado. Primero porque, por ejemplo, este ítem de aquí, ¿te acuerdas que hice un video sobre las piedras elementales? Pues te tiene que tocar o la puedes comprar. Y esta piedrita nomás ya vale 20 millones a 30 millones. Incluso esto también tiene su precio en Sundries. Ahorita tengo el co abierto, pero seguramente no van a poder verlo. Entonces lo voy a enviar aquí a Sundries para ver cuánto cuesta esto de aquí. Vamos a Sundries. No pueden verlo porque estoy grabando la pantalla del Chrome. Y lo ves en Sundries y está a 50 millones. Entonces entre esto y esto ya te sacas unos 70 millones. Más las piecitas de aquí, pues te puedes gastar creo que 70, 80 millones para fabricar esto. Y si es que te sale. Entonces claro, es mucho más caro. Mucho más caro. Y gradearlo pues también te sale caro. Porque si se rompe pierdes un montón de dinero. Entonces estos son los sets que encontramos que te dan bonus adicional aparte de los sets clásicos que son la Sheeting Shell, la Full Plate, la Plate y la de tela. Pero un bonus a esto, y respondiendo a la pregunta del compañero, vamos a duplicar esto y importamos el equipamiento. Y hay un set que tú lo puedes combinar, porque hasta conseguir todo el set, por ejemplo, 15 GB, 15 GB, 15 GB por 5, 75 GB, entonces es un montón. Hay un set que es el set, bueno, algunos le dicen set bug, otros le dicen el set perfecto. Pues miren, vamos a importar de nuevo. Aquí se me malogró
el set, vamos a importar y tenemos que quitar el casco y los guantes. Listo, importamos. Ahora sacamos el casco y los guantes y ahora nos vamos a colocar el Crowwas. Ah, no, acá no se pone aquí abajo. Crowwas, guantes más 7 y equipamos. Listo, y equipamos el Crowwas. Helmet más 7 equipamos y podemos ver, podemos ver una diferencia a comparación de esto. Por ejemplo, aquí sin arma te da 139. Vamos a colocarle un arma, ¿ya? Vamos a colocarle un mace. No. Un club de 2 manos. Vamos a colocarle la Hellbreaker. ¿Está bien? Hellbreaker, listo. Más 8 equip. Listo, miren. Así normal con la Holy Set Armor te da 2029. Pero con este set vamos a colocarle aquí club, 2 manos. Vamos a colocar la Hellbreaker. Listo, más 8 equip. Y aquí te da un poquito más de ataque. Pueden ver que aquí te da 2086 y aquí te da 2029 con el set Holy Knight. Entonces puedes combinar porque al final te da mucho más Strange. Miren, pueden ver aquí que te da bonus Strange 85 y aquí te da 75. Entonces te da 10 puntos más de fuerza si es que llegas a combinar el set Crowwas con el set Holy Knight. Puedes ver que solamente el pecho, el pantalón y las botas te dan 15 de Strange. Y cuando combinas los guantes y el casco te dan 10 de Strange. Entonces te dan 10 bonus. Incluso puedes eliminar las botas y no... Ah, no, sí pasa algo. Pero creo que aquí le colocan un set... No, unas botas Shitting Shell. Vamos a ver si es que resulta y nos da mucho más. Shitting Shell Bots más 9. Siempre lo colocan con uno más 9. Y equipamos esto. Entonces aquí nos da mucho más Strange. Pueden ver que aquí solamente me da 12 y ese arrujo 3 puntos. Pero con 1 más 9 pues me da mucho más Strange. Básicamente me dan 5 puntos más. Y hay una diferencia muy grande de fuerza. Antes te dan 75 con el set clásico normal de toda la vida. Igual con el Crowwas. Pero con ese set bug o el set perfecto entre comillas, pues te dan mucho más Strange. Pueden ver, te da más como 14 puntos adicionales de fuerza. Entonces este sería un buen set. Además te da defensa, miren, solamente cambia en 30 puntos. Este sería, creo que el mejor set hasta ahora si es que lo combinas. Y claro, obviamente, clarísimo, tú puedes cambiar estas partes y volverlas a 1 más 8. Por ejemplo, esta y esta te van a salir muy caras y puedes comprarte en vez del casco Holy Knight, te puedes comprar el casco Crowwas más 8. Te va a dar muy buena defensa y pues compensa todo. Y si tienes plata, pues ya te compras la Shitting Shell más 10 y... madre mía, va a ser fortísimo en el juego. Así que compañeros, esta es una review muy general de las armaduras. Si quieres podemos hacer de rogue, de mago, de priest, etcétera, etcétera. Dime con cuál armadura tú te quedas. Déjamelo aquí en los comentarios y nos vemos en otro video. Así que adiós.